Muy buenos días, jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Continuamos en la unidad 3, Química Orgánica, y esta clase número 2 se titula El petróleo, y de seguro algo ya saben de este hidrocarburo tan complejo. El objetivo de la clase es conocer el origen del petróleo y los compuestos derivados de este que se utilizan en la vida cotidiana. Y para comenzar, vamos a recordar algunas ideas importantes de la clase anterior. En dicha clase aprendimos que la química orgánica es la rama de la química que estudia los compuestos formados principalmente por carbono e hidrógeno. El elemento principal de los compuestos orgánicos es el carbono. Como vemos acá en la imagen, el colesterol, ¿cierto?, que está presente en nuestro cuerpo, cada uno de estos vértices de las figuras que ven acá son átomos de carbono. Y además tiene otros átomos de carbono también unidos, así como hidrógenos, y también aquí tiene un átomo de oxígeno. Pero si se fijan, principalmente es carbono e hidrógeno. Pero no todos los compuestos que tienen carbono son compuestos orgánicos. Por ejemplo, el CO2, que es el dióxido de carbono, el que se produce a partir principalmente de la combustión de combustibles fósiles, este gas que aumenta el efecto invernadero, ¿cierto?, que debe ser ya conocido por ustedes, y también el monóxido de carbono, que es el CO, contienen carbono, pero no son orgánicos. También destacamos que esta división es puramente organizacional, es decir, es para facilitar el estudio. Así como dividimos nosotros nuestro estudio en unidades, la química se divide en dos grandes unidades, la química orgánica y la química inorgánica, pero únicamente para facilitar el estudio, porque los principios que explican el comportamiento de la materia son los mismos tanto para la química orgánica como la inorgánica. ¿Y por qué el carbono es tan importante? Porque más del 99% de todos los compuestos que existen en nuestro planeta están formados por carbono. ¿Y por qué está presente en tantos compuestos? Debido a su tetravalencia. ¿Qué significa esto? Que el carbono tiene 4 electrones de valencia. Eso quiere decir que puede formar 4 enlaces covalentes. Los enlaces covalentes son enlaces en los que se comparte un par de electrones. Pero en este momento no importa qué tipo de enlace es. Lo que importa es que cada átomo de carbono se puede enlazar hasta con otros 4 átomos, como vemos acá, está enlazado con 4 átomos de hidrógeno, y que se puede enlazar también a otros átomos de carbono, formando largas cadenas como la que vemos acá. Las uniones entre átomos de carbono forman como una especie de columna vertebral de grandes especies orgánicas. Si se fijan acá, toda la cadena está formada por átomos de carbono y además tiene como ramificaciones. Y todo esto vamos a ir estudiando y aprendiendo acá en el estudio de la química orgánica, es decir, qué propiedades le dan estas ramificaciones, cómo nombramos estos compuestos, etc. Y de aquí entonces nos vamos a tomar para partir con el tema de la clase de hoy, el petróleo, porque el petróleo es una mezcla de diferentes hidrocarburos. ¿Sí? Aquí tengo la definición y dice, el petróleo es una mezcla líquida de muchos hidrocarburos, aceitosa, menos densa que el agua, inflamable, apolar, de color variable y que va del amarillo pardo al negro y que se encuentra normalmente en yacimientos subterráneos, tanto bajo de la superficie de la tierra como en fondos marinos. Y el año pasado en biología estudiamos cómo se formaba el petróleo. ¿Recuerdan cómo se forma? A grandes rasgos les cuento, o les recuerdo mejor dicho, que el petróleo se produce por la descomposición de restos orgánicos en condiciones muy especiales. Son restos de organismos vivos que quedaron tapados por sedimentos, por diferentes capas de tierra de distinta composición durante millones de años. Entonces, al quedar enterrado, estaban en unas condiciones bien especiales que eran a altas temperaturas, a altas presiones y sin recibir luz. Por eso se llama combustible fósil, porque finalmente son fósiles que en condiciones especiales se transformaron en petróleo. ¿Cuáles son esas condiciones? Necesitamos que haya un material orgánico, ¿ya?, que debe ser el suficiente para producir cantidades apreciables de petróleo, porque quizás en varias partes del mundo se formó petróleo en napas subterráneas, pero con una cantidad pequeña que no vale la pena, por así decir, hacer una perforación y extraer ese petróleo. Requiere también, además, de que hayan rocas permeables. Estas rocas permiten que el aceite formado vaya fluyendo y que se vayan acumulando en lo que se convertiría en un pozo de petróleo. Requiere también una roca impermeable que debe estar dispuesta de manera tal que rodee el depósito impidiendo la fuga de líquidos y gases.
Entonces, todas estas son las condiciones que necesitamos entonces para que se forme el petróleo. Y como proviene de organismos vivos, y los organismos vivos son muy complejos, están formados por millones de moléculas orgánicas. Entonces el petróleo también tiene una enorme variedad de moléculas orgánicas de distinto tamaño. Y como les dije anteriormente, el carbono puede formar moléculas tan sencillas como el metano, que era este que vimos acá. Este que está aquí al medio es el metano, que mostré con el mouse. Pero también puede estar, hay moléculas muy complejas como la que vemos acá a la derecha, o como el ADN, que tiene miles de átomos de carbono. Entonces, como dijimos en un principio, en la definición del petróleo, esta es una mezcla de muchos hidrocarburos, y cada uno de sus componentes se utilizan de forma aislada. Por ejemplo, el gas que utilizamos en la cocina, la benzina de los automóviles, el petróleo que se utiliza como combustible en los camiones, el querosene de la estufa, el alquitrán para el pavimento de las calles, etc. ¿Cómo se obtienen todos estos productos? A partir de la destilación del petróleo. Los hidrocarburos más pequeños tienen menor masa molecular, es decir, están compuestos por menos cantidad de átomos de carbono y su temperatura de ebullición por lo tanto es más baja. Y los más grandes tienen una mayor masa molar, por lo tanto tienen una mayor temperatura de ebullición. Estas diferencias de temperatura permiten separar los diferentes compuestos del petróleo en una torre de destilación, que es lo que les puse acá en la imagen. Y es algo que también que les voy a dar después como tarea para que ustedes puedan profundizar más. Entonces aquí llega el petróleo bruto, que es tal como se obtiene o se extrae de la tierra, pasa por un horno de destilación que está a altas temperaturas y comienza a calentar todo este petróleo, y según su punto de ebullición va a ir saliendo por diferentes partes de esta torre de destilación. Tal como ya dije anteriormente, los compuestos más pequeños o los derivados más pequeños del petróleo son los gases. Y aquí, bueno, para que les voy a repetir, pueden ver el esquema y también en la tarea van a tener que ver esto en más detalles, ¿sí? Ahí comienzan a salir los diferentes derivados del petróleo a distintas temperaturas de ebullición. Y para conocer más detalles sobre la historia del petróleo, que es muy interesante porque aborda muchos aspectos, les dejaré un enlace con un video que cuenta una perspectiva lineal del tiempo, todos los hechos importantes en torno al petróleo, ya sea algún aspecto químico y relacionado con nuestra asignatura, pero también algunos aspectos históricos. Y también explica lo importante para nosotros, que es cómo se obtienen los diferentes derivados de este, ¿ya? Con ese video vas a poder responder la actividad asociada a esta cápsula, pero que con los primeros 4 o 5 minutos del video ya podrás responderlo. Te invito igual que veas el video completo para que tengas una idea más integral de todo lo que es el fenómeno del petróleo a nivel mundial, ¿ya? Y para aprender más, te voy a invitar a que escribas un ensayo con el tema ventajas y desventajas del uso del petróleo, ¿ya? Este ensayo lo puedes enviar al correo de tu profesor para recibir retroalimentación, y también lo vamos a conversar en la tutoría. Puesto que el petróleo generó muchas ventajas en el sentido de que es factible su utilización, se utiliza prácticamente en todo el mundo, es más fácil transportarlo, es más económico, pero al mismo tiempo tiene unas desventajas que no son menores, porque la quema de combustibles fósiles es la principal causa, o sea, la principal fuente de emanación de CO2, que es este gas que contribuye al calentamiento global. Es decir, todo este cambio climático que estamos viviendo en consecuencia es por el uso de combustibles fósiles, que es el uso del petróleo. Ya, entonces te invito a que analices esto, que veas el video o que busques también más información en internet para tener más información sobre el tema y que puedas plantear una postura tú, si es que deberíamos seguir haciendo uso del petróleo o se debería comenzar a prohibir el uso del petróleo. ¿Ya? Finalmente, te recuerdo seguir manteniendo todos los cuidados necesarios para prevenir el contagio del coronavirus. Recuerda lavarte bien las manos y siempre utilizar mascarilla en espacios comunes. Un abrazo. Chao, chao.